Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos Obligados y este es nuestro nuevo video podcast y a continuación les vamos a hablar de una serie de temas muy importantes en el derecho. Vamos a iniciar con el consentimiento. ¿Qué es el consentimiento? El consentimiento, a grandes rasgos, es la manifestación de la voluntad. Esta manifestación de la voluntad puede ser unilateral, bilateral o plurilateral. La unilateral, como por ejemplo, podemos dar el testamento, ya que solamente hay una manifestación de la voluntad. En la bilateral, un contrato de compra-venta y en la plurilateral, una sociedad. Para que exista la manifestación, debe de existir dos acciones consecutivas. La primera es que existe una oferta, que también se le conoce por licitación, y en segundo, una aceptación de dicha oferta. Como por ejemplo, yo quiero vender mi casa, entonces yo voy a poner como oferta un anuncio donde las personas se den cuenta de que yo quiero vender mi casa y va a haber una persona que acepte esa oferta y entonces se puede hacer el contrato. El objeto en este caso, que es un tema importante, el objeto es la cosa que se pretende dar o la acción de hacer o no hacer, en este caso sería la casa. Finalmente, tenemos lo que es la solemnidad. La solemnidad no es necesaria para cualquier acto jurídico, solamente para el matrimonio y el testamento. Yo les voy a hablar de 5 temas que son muy importantes en esta cuestión del consentimiento, la aceptación y las ofertas, principalmente, que son los temas que el día de hoy nos atañen. Primeramente les voy a hablar de la contraoferta. Bueno, ¿qué es la contraoferta? Es la respuesta del destinatario de la propuesta primitiva, formulando a su vez una oferta. O, dicho de otra forma, es una oferta con que se mejora o modifica otra ya presentada por la competencia o el contrario dentro de una negociación. Es decir, es una oferta que yo le presento a la parte primitiva, la parte que primitivamente hizo una oferta, es una oferta pues mejorada. Y encontramos principalmente una característica en este tema de la contraoferta. Y nos dice que si a la oferta primitiva es incompleta y a esta se le responde con una contraoferta completa y es aceptada por el primitivo oferente, se forma así el consentimiento. Es decir, si yo mejoro, si yo no soy el oferente, yo soy ya al que se le propuso, si yo mejoro pues esta oferta, estaré haciendo una contraoferta. Y en caso de que el oferente primitivo acepte, estaríamos ya ahí formando el consentimiento. Continuamos con la aceptación. La aceptación se define como el acto jurídico unilateral por el cual el destinatario de la oferta manifiesta su conformidad con la misma. Es decir, es la forma en la que se hace saber la conformidad con la oferta. Y se clasifica en cuatro partes principalmente. La primera es una aceptación expresa. Una aceptación expresa será aquella que se contiene en una declaración verbal o escrita, es decir, me ofrecen unos zapatos por 500 pesos y yo acepto de manera verbal o de manera escrita, sí, acepto esa oferta, voy a comprar los zapatos. Esa es una aceptación expresa. Una aceptación tácita se desprende de un comportamiento que revela inequívocamente la aceptación de la oferta. Es decir, la aceptación se manifestará a través de conductas que no nos van a dejar dudar en que la persona está aceptando. Una aceptación pura o simple, aquella que el destinatario manifiesta su conformidad en los mismos términos que se le planteó. Es decir, si una persona me ofrece unos zapatos por 500 pesos, como el ejemplo que ya referíamos, y yo acepto el trato y pago los 500 pesos, estoy dando una aceptación pura y simple, ya que no reparé en las condiciones de la oferta. En cambio, una aceptación condicionada, que es la cuarta clasificación, aquella que el destinatario manifiesta su conformidad, pero con modificaciones. Es decir, que yo en este caso dijera, sí, sí te compro los zapatos, pero te voy a dar 450 pesos, no 500 como tú me lo pides. En ese caso estaría viendo una aceptación condicionada. El siguiente tema brevemente es la duración y el plazo que se da en estas cuestiones de la aceptación. El plazo legal depende de si se trata de una oferta verbal o escrita, primeramente.
Si es verbal, debe ser aceptada en el momento mismo que se hace la oferta. Y, en cambio, si es escrita, hay que distinguir dos cosas. Si el destinatario es del mismo lugar que el proponente, debe ser aceptada o desechada en un plazo de 24 horas. En cambio, si el destinatario reside en otro lugar distinto al oferente, debe ser aceptada o desechada a vuelta de correo, en un plazo no muy largo, sin perder ni siquiera un día. Vencidos estos plazos, la oferta se tendrá por no hecha. Es decir, si una oferta no cumple con estos plazos, no se acepta en estas condiciones, se dará por deshecha y pues obviamente no es válida, no llega a la vida jurídica, no se transforma en ningún suceso importante para el derecho. El plazo voluntario es el señalado por el proponente, esa es otra situación. Si un plazo voluntario es el señalado por el proponente. Y debe darse mientras la oferta está vigente, es decir, la aceptación debe darse mientras este plazo. Si me hicieron una oferta de manera verbal, como ya lo mencionamos, y yo respondo expresamente mi aceptación después de un mes, pues ya no podría considerarse que esa oferta ya ni siquiera está vigente. Bueno, una situación bien especial es qué pasa en caso de muerte del oferente. En este caso, podríamos decir que cuando muere el oferente, precisamente, valga la redundancia, de una oferta, deja sin vigencia a la misma, por lo que la aceptación de la oferta posterior a este hecho no tiene validez ni sentido. Es decir, la muerte del proponente deja sin efectos la oferta, y aunque después el destinatario pudiera manifestar su aceptación, pues obviamente este hecho no tiene ni validez ni sentido. Y por último, vámonos con lo que es la retractación o el retracto. La retractación es el arrepentimiento del oferente a su propuesta, lo que significa que éste unilateralmente decide desistirse de la oferta y dejarla sin efecto, como si nunca la hubiera formulado. Por lo general, el oferente tiene como plazo para arrepentirse el tiempo entre que se hace la propuesta y se da la aceptación. Este es el plazo que tiene el oferente para arrepentirse y desechar pues así la oferta. Continuemos con nuestros compañeros que nos van a hablar acerca de unas teorías muy interesantes sobre la aceptación. Pasamos ahora a cuáles serían las teorías que conocemos para determinar el momento en el que se forma el consentimiento. Tenemos entonces la primera teoría, a la cual conocemos como la de la declaración de la voluntad o de la aprobación. Según esta teoría, el consentimiento se forma en el momento en el que el destinatario acepta la oferta. Decimos entonces que se genera la aceptación, aunque esta aceptación sea ignorada por el proponente. Entonces podemos decir que para esta teoría el vínculo contractual se genera entonces y se perfecciona en el momento mismo en el que dicha aceptación de la oferta se declara de cualquier manera. Continuando entonces con la siguiente teoría, conocida como teoría de la expedición, para la cual el consentimiento se forma en el momento en que el destinatario de la oferta envía la correspondencia que contiene su aceptación. Es decir, para esta teoría no basta únicamente con la manifestación de la aceptación, sino que es necesario que ésta sea dirigida al oferente, aunque no es necesario que éste la haya recibido. Para las siguientes dos teorías, entonces, tenemos a mi compañera Sofi que nos las va a explicar. Bueno, yo voy a continuar con el tema que estaba explicando mi compañero Giovanni sobre las teorías del consentimiento. Y la teoría que continúa es la teoría de la recepción, que nos dice que el consentimiento se forma cuando la aceptación contenida en una carta o en un telegrama llega al domicilio del oferente. Y esta teoría de la recepción exige que el documento material, lo que contiene la aceptación, llegue a poder del proponente. Y la siguiente teoría es la teoría del conocimiento de la información. Esta teoría nos dice que el consentimiento se forma en el momento
en el que el oferente toma conocimiento de la aceptación. Y bueno, nos dice que tampoco basta con que se haya declarado la voluntad de aceptar la oferta, sino que la declaración debe de haber llegado a noticia del proponente. Bueno, y por último les voy a explicar sobre el consentimiento en los contratos de adhesión. Bueno, todos sabemos que en los contratos comunes las partes discuten las cláusulas del mismo y, bueno, es un contrato libre e igualitario para lo que se va a pactar, ¿no? Sin embargo, en los contratos de adhesión, una de las partes tiene una necesidad imperiosa de contratar, por lo que debe de adherirse a los requerimientos y a las condiciones de la otra parte. Entonces, solamente una de las partes establece las condiciones y la otra se limita a aceptarlas. Y bueno, como un ejemplo de esto, podemos poner el de las compañías telefónicas, que bueno, presentan a sus usuarios contratos que las cláusulas ya fueron elaboradas anteriormente por las compañías y bueno, estipulan cláusulas que deben de ser aceptadas por los particulares urgidos de los servicios públicos sin discusión ni pretensión de modificaciones o reformas.